Bienvenidos a una nueva cápsula del curso de Neuroimagenología que estamos impartiendo en la Universidad de San Sebastián. Me presento, mi nombre es Miriam Durán, yo soy tecnólogo médico con especialización en resonancia magnética en pediatría. Bien, hoy día, ¿qué nos toca ver, chiquillos? Dentro de esta cápsula, conceptos fundamentales, organizaciones generales anatómicas de lo que corresponde al sistema límbico, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a ver hallazgos generales anatómicos, hitos anatómicos de relevancia de esta estructura y además consideraciones imagenológicas de cómo podemos tratarlas de acuerdo a los distintos hallazgos en base a las patologías de prevalencia de cada una de las estructuras que conforman el sistema límbico. Al finalizar la cápsula, nosotros vamos a poder lograr tener las destrezas suficientes para identificar estas estructuras asociadas a este complejo neurológico, ¿cierto? Y cómo se interpreta bajo las distintas modalidades imagenológicas que existen en el mercado. Bien, el cerebro es un órgano fascinante, ¿cierto? Es un órgano que hasta el día de hoy nos impresiona entender la complejidad de esta estructura biológica que como mamíferos superiores hemos logrado utilizar, ¿cierto? En base a la evolución que ha tenido el ser humano. El cerebro tiene grandes cualidades que se van desarrollando desde el sistema embriológico, ¿cierto? Ya finalizando los 28 días, la primera fase de los primeros 28 días, logramos tener tres grandes vesículas. Dentro de ellos tenemos el metencéfalo, ¿cierto? El diencéfalo y el telencéfalo. Y dentro de esta transición tenemos el mesencéfalo. Entonces, cuando nosotros logramos poder entender un poco cómo funciona metabólicamente este segmento y cuál es su participación en los distintos patrones de comportamiento cognitivos, emocionales y racionales que puede lograr el cerebro humano, hace que todo lo que venga del cerebro sea fascinante, ¿cierto? Como estas imágenes que las encontré maravillosas, que quería compartirlas con ustedes, que es una simulación virtual de la actividad sináptica que tienen los tractos asociados a nivel general, ¿cierto? Y cómo se esquematiza a través de patrones de colores en virtud de la frecuencia eh, metabólica que se produce propia en proceso de sinapsis. Entonces, entender que el cerebro es un órgano funcional, es un órgano vivo, en constante movimiento molecular, ¿cierto? Y que los neurotransmisores son uno de los elementos químicos de mayor importancia, ¿cierto? A nivel cerebral. Esta regulación neuroquímica está directamente relacionada a lo que vamos a ver hoy día, que es el sistema límbico. El sistema límbico, ¿cierto? Está de alguna u otra forma relacionado directamente con todas las funcionalidades que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Y cumple un rol puntual y explícito en lo que respecta a la supervivencia del ser humano. Recordar que desde la cápsula anterior habíamos visto en aspectos muy generales, ¿cierto? El sistema reticular, que, ojo, le quedé pendiente los pares craneales, así que se los voy a agregar en la siguiente cápsula para poder ver un poco las caracterizaciones anatómicas que se logran a través de la resonancia de alta resolución isométrica, volumétrica por supuesto, que vamos a ver más adelante en la asignatura de resonancia en lo que respecta a protocolos de neuro, ¿cierto? Bueno, tomarme de este hito entonces la región troncal, ¿cierto? La fosa posterior, ¿cierto? Conformada por el cerebelo, ¿cierto? El tronco, la protuberancia, ¿cierto? Logra que podamos de alguna otra forma entender cómo trabaja el mecanismo de supervivencia humana que está directamente relacionado en esta área. Específicamente en lo que habíamos visto en la cápsula anterior, que es lo que corresponde al sistema reticular. Recuerden que el sistema reticular tiene grandes funciones, ¿cierto? Dentro de ellas, forma parte de una red neuronal, ¿cierto? Y grupos neuronales específicamente que de alguna otra forma logra interconectar estructuras fundamentales, ¿cierto? Como la corteza cerebral, ¿cierto? El tálamo, hipotálamo, la médula espinal, ¿cierto? Con la continuidad de la información, ¿cierto? Y el sistema límbico. Entonces, entender que el sistema reticular funciona como un filtro, un mecanismo de trabajo para cómo va a responder finalmente el sistema límbico. ¿Por qué? Porque el sistema límbico está mecanizado biológicamente para poder accionar bajo la supervivencia, ¿cierto? Específicamente las regiones hipocampales y la amígdala, que son segmentos o estructuras anatómicas importantísimas en lo que respecta a la memoria a largo plazo con respuesta emocional,
que involucra directamente la supervivencia, indistintamente de las acciones vegetativas que se puedan estar analizando, si lucha, huida, cierto instinto sexual, sí, para la prevalencia de la especie, entre otras cualidades en este segmento en particular, ¿ya? Por lo tanto, recordar también que este segmento reticular tiene dos funciones, y lo vamos a hablar como muy general porque no lo mencioné mucho en la cápsula anterior, es que tenemos un sistema específico reticular que se denomina SARA, ¿cierto? Que es el sistema reticular ascendente activador ascendente, ¿cierto? Y que este punto puntual, que son núcleos de grupos neuronales, logran mantener la vigilancia y los estados de alerta del ser humano, mientras que el sistema reticular descendente está directamente relacionado con la modulación motora, ¿cierto? En los reflejos motores específicamente y las funciones autónomas. Bien, entonces el sistema reticular o el sistema troncal, ¿cierto? Que está directamente asociado a sistemas vegetativos de supervivencia, tiene una íntima relación ya con el segmento superior, específicamente con el mesencéfalo, ¿cierto? Y el diencéfalo, que son áreas cerebrales fundamentales para la modulación de la información que viene del sistema reticular desde la condición aferente, ¿cierto? O desde una estimulación aferente. En este contexto, es importantísimo recordar que los núcleos asociados a este segmento, principalmente en la región diencefálica y mesencefálica, son fundamentales. ¿Por qué? Porque literalmente este sistema neuronal de los núcleos neuronales actúa como un sistema de filtro, filtros de informaciones que se van a modular directamente en la región límbica. Este concepto de comunicación actúa directamente a procesos cognitivos como los estados de conciencia del ser humano, la atención, vigilia y sueño, ¿ya? De hecho, se regula en base a ciclos diarios, específicamente a los niveles de melatonina, que los vamos a ver en un ratito más, ¿cierto? Y además acompaña en esta comunicación íntimamente relacionada con sistemas autónomos vegetativos como el proceso de respiración, la mantención hemodinámica a través de la presión arterial, ¿cierto? Y el control directo del dolor, que está en íntima relación con el sistema amigdalino, que es propio del sistema límbico, ¿ya? Entonces, para poder lograr este filtrado que produce el sistema reticular, hay ciertas cualidades de comunicación dentro de ellos que tienen a pesar de que no están directamente unidos, hay una íntima relación de la comunicación hacia la corteza a través de los tractos córtico-espinales, ¿cierto? Que una de las rutas de tracto, no fascículos, en el fondo, tracto de mayor importancia a nivel cerebral, ¿cierto? Y que cuando existen lesiones en estos segmentos, ¿cierto? En estas áreas, son interpretativos como estados de coma, ¿cierto? Por otro lado, habíamos conversado que los sistemas de dolor que se regulan directamente en el sistema reticular están directamente relacionados con la percepción y que están en íntima relación con el sistema límbico. El control locomotor, ¿cierto? Está también relacionado con el sistema reticular, tal vez de una forma más indirecta, ¿cierto? Porque los sistemas locomotores pueden tener un grado de conciencia en la aplicación, ¿cierto? En la utilización humana, o sea, somos conscientes del movimiento esquelético. Y obviamente las regulaciones vegetativas son fundamentales para llegar al sistema límbico. Entonces, de alguna otra forma, la comunicación a la corteza te lleva de forma directa o indirectamente pasar por el sistema límbico. Entonces, bajo este concepto, ¿cierto? Que a través de los años hemos logrado estudiar con mucha mayor profundidad a nivel científico a través de las técnicas avanzadas de resonancia magnética, no solamente las cualidades generales morfológicas que logramos con algunas secuencias, como las secuencias turboespineco. Lamento decir, con el dolor de mi corazón, que escáner no es la modalidad para estudiar estos segmentos porque requerimos de mayor interfase de contraste y mayor resolución espacial, que sí podemos lograr a través de la resonancia magnética. De hecho, y lo digo con cierto pesar porque yo soy especialista en resonancia magnética, entonces es inevitable no comentar las grandes cualidades que tiene esta modalidad imaginológica, ¿cierto? Que sus interfaces de contraste son tan enriquecedoras imaginológicamente que permite lograr visualizar estos segmentos que son muy sensibles
y poco perceptible, o sea, tiene una baja especificidad de detección imaginológica, morfológicamente hablando, a través de otras técnicas imaginológicas. Entonces, la resonancia funcional, ¿cierto? Los estudios morfológicos, volumétricos, sométricos, con base turboespineco, los estudios de resonancia funcional y tensión-difusión, que son los culturalmente conocidos como estudios de tractografía, y además tenemos que sí nos puede ayudar de alguna otra forma, pero de forma complementaria, ¿cierto? La tomografía por emisión de positrones, más conocido PET, ¿cierto? Y que esta técnica, a través de los radiofármacos, ¿cierto? Permite caracterizar la actividad metabólica que tiene la región cerebral, específicamente en estos segmentos, en estos grupos neuronales que son enriquecedores. Entonces ya de a poco empezamos a conjugar información que estas técnicas pueden lograr eh, interpretar para ir avanzando en los estudios de neuroimagenología, ¿ya? Entonces, cuando nosotros logramos entender un poco que el cerebro no son más que rutas, son más que carreteras, ¿cierto? Y que hay áreas o pequeñas ciudades, como me gusta analizar el cerebro, ¿cierto? Nos permiten poder entender cómo de alguna otra forma, una, encontrar los hallazgos o hitos anatómicos de mayor relevancia en los estudios por imagenología, específicamente por resonancia magnética, y dos, nos permite lograr entender desde una forma más amplia y tal vez desde una mirada un poquito más integral, que en lo personal yo no tuve esa experiencia en la asignatura de pregrado, pero creo que es relevante que no solamente la podemos compartir como una asignatura de pregrado, sino que además poder utilizar esta información como un mecanismo de entrenamiento cerebral, porque lamento decirlo, el cerebro no está entrenado específicamente desde las estructuras límbicas, a diferencia de los mamíferos inferiores, que ellos sí a lo largo de la vida de cada uno de los mamíferos logra poder especializar las cualidades básicas de supervivencia a través del entrenamiento del sistema límbico, y eso lo hacen entre manadas. Entonces los mamíferos en general tienen esta gran funcionalidad de trabajar entre manadas, y a través de las neuronas espejos se pueden mimetizar patrones de comportamiento que se van reforzando a través de estas rutas, estas famosas carreteras a nivel cerebral, ¿cierto? Entonces, bajo esa perspectiva, hay que entender el sistema límbico como un sistema integral. Entonces, este sistema integral está constituido por distintas estructuras, ¿cierto? Tractos, ¿cierto? Y grupos neuronales que están concentradas específicamente, o si uno viera de una forma tridimensional, ¿cierto? En una estructura macro, en la región central del cerebro. Es como el centro de control, por de alguna otra forma mencionar esta área, y que de alguna tridimensional, ¿cierto? Y de alguna otra forma logra poder tener funciones vitales, ¿cierto? Que hacen que de alguna forma seamos seres extraordinarios, a diferencia de los mamíferos inferiores. El humano evolutivamente ha desarrollado mucho el telencéfalo, ¿cierto? Las regiones asociadas a los mecanismos y herramientas que nos permiten poder diferenciarnos de los mamíferos inferiores. Entonces, eh, es importante, y tal vez esta cápsula la podamos entender desde esta perspectiva más integral, no solamente para los tecnólogos médicos, sino para otros profesionales del área de salud, e inclusive terapeutas y otras líneas de medicina alternativa, en el cual se pueda entender que el sistema límbico tiene que ser entrenado, y para eso tenemos que entender la fisiología y el comportamiento cerebral de esta estructura. Me di exclusivamente el tiempo de poder interpretar un poco esta información para empezar ya a entrenar nuestro cerebrito, ¿ya? El sistema límbico, como ven acá, tiene varias funciones, dentro de ello el sistema olfativo, ¿cierto? O la olfacción, ¿cierto? Está íntimamente relacionado, y de hecho creo que es uno de los puntos más relevantes de la neuroeducación, ¿cierto? Que no lo hemos explotado. Hay varios puntos de funcionamiento cerebrales límbicos, específicamente que pueden potenciar los mecanismos de aprendizaje a largo plazo a través del entrenamiento del sistema límbico, ¿ya? Otro de los hitos importantes que se regulan a nivel límbico son el comportamiento nutricio, ¿cierto?, del ser humano, o sea, las conductas alimenticias específicamente. De hecho, hay algunos trastornos que están declarados, ¿cierto?, y ya están estudiados, que están directamente relacionados en esta área. La regulación cíclica circadiana, ¿cierto?, que regula el sueño y el descanso, respuestas emocionales, por supuesto, ¿cierto?, a través de la activación del sistema amigdalino, las conductas sexuales que prevalecen la supervivencia de la especie humana, ¿cierto?,
adicciones, motivaciones, que son los factores impulsivos que están regulados por algunos núcleos celulares, específicamente en la región hipocampal, y que permiten poder tomar acción frente a una necesidad, ¿cierto? Contributiva o depredativa, ¿cierto? En casos de eventos de adversidad controlados o no controlados, ¿cierto? También el sistema límbico, y uno de los hitos que en lo personal disfruto mucho entender y conocer, de hecho estoy en plena formación y en plena aplicación de mis conocimientos relacionados a la fisiología del entrenamiento límbico, que permite lograr de alguna otra forma modular los sistemas de aprendizaje de memoria a largo plazo que están directamente relacionados al sistema hipocampal y que estos están directamente regulados, valga la redundancia, por el sistema amigdalino. Entonces, todo este comportamiento un poco cognitivo y hormonal ayuda a que finalmente el sistema límbico esté asociado a una de las conductas humanas de mayor prevalencia, que es la necesidad de mantenernos en vínculos colectivos. O sea, somos mamíferos superiores que trabajamos o nos relacionamos a través del colectivo, en manada, por decirlo así, ¿cierto? Bien, entonces es importante, en base a esta introducción un poquito amplia, ¿cierto? Entender cuáles son las regulaciones metabólicas funcionales, ¿cierto? Del sistema límbico. El sistema límbico tiene dos grandes prevalencias. Una es las funciones metabólicas asociadas a los sistemas vegetativos, ¿cierto? Térmicos, reproductivos, y los sistemas de supervivencia y prevalencia de la especie, específicamente relacionados con la interacción social, o sea, entre manada. Dentro de ellos tenemos los comportamientos emocionales y sentimientos, que vamos a ver un poquito, a muy grosso modo, las diferencias entre ellas, las respuestas hiperreactivas o en hipervigilancia depredativa, ¿cierto? Como el odio, ¿cierto? La agresividad, el miedo, que permite activar los sistemas de huida y entre otros conceptos, específicamente los sistemas de memoria de largo plazo, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver que hay dos puntos de conjugación funcional importantísimos a nivel límbico, que por una parte estamos hablando ya de la amígdala, ¿cierto? Que es una estructura importantísima en el proceso de aprendizaje y el proceso de la conducta humana evolutiva, ¿cierto? Y la región hipotalámica, ¿cierto? Que está directamente relacionado a la homeostasis sistémica. Bien, una de las funciones del sistema límbico y una de las más importantes, yo creo que la que causa más interés, ¿cierto?, es la regulación del comportamiento alimenticio del ser humano, específicamente en la activación amigdalina, ¿cierto? Que esta regula directamente la selección del tipo de comida que nosotros vamos a consumir, ¿cierto? Y la respuesta emocional, o sea, la conducta dopamínica asociada al hábito nutricional. Y por otro lado, tenemos el hipotálamo, ¿cierto? Que están íntimamente relacionados con la región hipocampal, que regula los sistemas de memoria asociados a los sistemas nutricios, ¿cierto? Que prevalece la existencia a través de la repetición de algunas conductas alimenticias, ¿cierto? Ahí no vamos a entrar en los detalles ni las delicadezas de los hábitos, ¿cierto? Bien, por otro lado, está directamente relacionado a la respuesta emocional, ¿cierto? Tanto la agresividad, la ira, ¿cierto? O la tranquilidad, ¿ya? Dependiendo del tipo de respuesta emocional, nosotros vamos a tener ciertas activaciones cerebrales que van a depender directamente en la inhibición o la activación de alguna respuesta neuroquímica, de los neurotransmisores específicamente, ¿cierto? Y que en algunos casos pueden haber comportamientos erráticos o a través de algunas lesiones, sea isquémicas, tumorales, ¿cierto?, etcétera, pueden destruir ciertas áreas, ciertos distintos tractos que están directamente relacionados con esta área, ¿ya? Y exacerbar el patrón conductual, ¿ya? El instinto sexual, ¿cierto? Y el deseo específicamente sexual está directamente relacionada con la área preóptica, ¿cierto? El hipotálamo. Por eso a veces las personas, que no está en todos los casos, ¿cierto? Está directamente relacionado con la respuesta visual y la respuesta olfativa del posible ser con el cual nosotros pudiéramos generar un contacto sexoafectivo, ¿cierto? Y eso pueda mantener la prevalencia de la especie. De hecho, el sistema olfativo está íntimamente relacionado al sistema de apareamiento de los mamíferos, y obviamente nosotros tenemos desarrollado conductas más complejas del proceso reproductivo humano. Bien, y una de las áreas o de los puntos de interés de mayor importancia en lo personal, ¿cierto? Abocado a la investigación y a la
los estudios que estoy haciendo en neurociencia específicamente, el sistema de memoria de largo plazo asociado a la respuesta emocional, ¿cierto? Y que está relacionado por estos dos puntos, estos hitos anatómicos relevantes que son la amígdala y el hipocampo, que a través de las respuestas emocionales nosotros podemos generar eh, recopilación de la memoria a largo plazo, ¿ya? Entendiendo que las respuestas hipocampales están directamente relacionadas con la prevalencia de la especie, por lo tanto, el recuerdo o la memoria que se activa en esta zona son memorias que te permiten la supervivencia. Entonces, ¿cómo logramos entrar en estas áreas? Es una de las preguntas que en lo personal me estoy haciendo y que a través de las investigaciones y asesores profesionales de otras áreas, ¿cierto? Me están ayudando a responder para poder entrar con esta información a neuroeducación. Se las dejo ahí para que sepan más o menos dónde estoy intrusiando a nivel cerebral. Bien, entonces veamos un poco de anatomía del sistema límbico, cómo se visualiza acá, esto a través del Visual Body, que es una aplicación muy buena que sugiero que tengan, si tienen la oportunidad de poder comprar la suscripción, que permite estudiar la anatomía de una forma tridimensional, ¿cierto? De una forma bien, bien amplia. El sistema límbico, como ustedes bien sabrán, está conformado por varias estructuras que nosotros ya hemos conocido en el amplio eh, trayecto de nuestras carreras, ¿cierto? Y que uno de los hitos más importantes de estos segmentos, que lo vamos a ir con detalle, desde la corteza o la región de la corteza, ¿cierto? Está relacionado con el giro cingulado, ¿cierto? Que genera una íntima relación con la región hipocampal a través de la comunicación asociada con el fornix, ¿cierto? Hablemos del fornix también, que lo vamos a ver en un ratito más, que es una estructura, un tracto neuronal alargado, ¿cierto? Y que en su conjunto va a tener una íntima relación con el sistema hipocampal, ¿cierto? Y que están asociadas a la región amigdalina, que es la que nosotros visualizamos ahí en ese cachito. Entonces, estos segmentos van a tener una íntima relación, el segmento hipotalámico, que va a estar relacionado finalmente con la región hipofisiaria, ¿ya? Bien, entonces, como habíamos comentado antes, la valoración imaginológica que tiene este sistema está íntimamente relacionado con metodologías convencionales ya mucho más avanzadas. Tenemos radiografía para caracterización ósea y eso no lo vamos a negar junto con la tomografía computada de ventana ósea. Sin embargo, la región paradigmatosa y los estudios de tracto están directamente comunicados o estudiados a través de tensión-difusión, resonancia funcional, resonancia morfológica, volumétrica y isométrica, de bases turboespinecos, ¿cierto? Y además de técnicas por emisión de positrones a través de los estudios metabólicos por radiofármaco. Entonces, hoy en la cápsula en particular nos vamos a defender principalmente con los estudios de resonancia magnética. ¿Ya? Entonces la resonancia magnética es una modalidad imaginológica que nos permite visualizar con un amplio detalle, ¿cierto?, estructuras de este macrosistema, incluyendo los estudios morfológicos de esta área, como el hipocampo, el fornix, los cuerpos mamilares, ¿cierto?, los cuerpos coliculares, que los vamos a ver un poquito más adelante, y las técnicas de prevalencia, ¿cierto?, morfológicas al menos, son de base de turboespineco, con caracterizaciones volumétricas y isométricas, además de caracterizaciones de estudios de bases Fineco con inversión-recuperación, como son las técnicas FLAIR, que anulan la señal del líquido libre para exacerbar el agua ligante, ¿cierto? Y las técnicas de inversión-recuperación con saturación grasa específica, como es el STIR, ¿ya? Y que estas, dadas sus cualidades de interfase de contraste, ¿cierto? Además de las potenciaciones T1 con inversión-recuperación, ¿cierto? Y además el T2, nos permiten caracterizar morfológicamente algunas zonas de sensibilidad límbica, ¿cierto? Como la región hipocampal en los estudios de la morfología del lóbulo temporal. Además, los estudios de tractografía nos permiten estudiar a través de los mapas de los mapas de fracción de anisotropía, ¿cierto? Y los estudios cualitativos tridimensionales de tractografía, las características generales direccionales de estos mecanismos de comunicación cerebral, de estas famosas carreteras, como habíamos comentado anteriormente, y que ayudan a identificar estos trayectos en base a la activación de las cortezas, ¿cierto? Principalmente en los estudios de resonancia funcional. Por lo tanto, si tuviéramos que hablar de algún protocolo para caracterización de esta área, uno de los más importantes son los estudios de resonancia con énfasis en
protocolos para epilepsia, ¿ya? ¿Y por qué es tan relevante este estudio? Porque este estudio en particular, el estudio convencional al menos, tiene al menos dos volúmenes, ¿cierto? Que son los T1 de inversión-recuperación para caracterizar morfológicamente estas áreas. Y además tenemos los volumétricos de inversión-recuperación conocidos como FLAIR, con tiempo de inversión de 2.000-2.500 milisegundos que permitan anular la señal del agua libre. Este tipo de técnica nos permite caracterizar si existen lesiones locales, ¿cierto? Agudas o crónicas, y además nos permite caracterizar algunas otras áreas en contexto de otras cualidades patológicas, ¿cierto? Tumorales, vasculares, desmielinizantes, entre otras. Además, los estudios de tractografía nos permiten valorar cualitativamente las direcciones de estos tractos que permiten de alguna otra forma entender la respuesta cognitiva y los patrones de comportamiento repetitivo que tiene el paciente en virtud del contexto patológico que se esté estudiando. Entonces, bajo esta perspectiva, hay que entender también, además, que el sistema límbico tiene un sistema de comunicación que tiene su ruta personalizada, a diferencia del sistema reticular, que manda un sistema de bidireccionalidad en las comunicaciones, tanto aferentes como eferentes, ¿cierto? Desde las emergencias de la corteza asociadas con los tractos corticoespinales que llevan finalmente a comunicarse con las vías periféricas. Bien, entonces estos conceptos que de alguna otra forma comunican el sistema límbico están relacionados con el circuito de Papez. El circuito de Papez, un sistema de comunicación que conecta el hipocampo con el tálamo, ¿cierto? Los cuerpos mamilares y la corteza cingulada. Estas, de alguna otra forma, están relacionados, ¿cierto?, con el sistema amígdalo-fugal y el estriado terminalis, que comunica la amígdala con el hipotálamo y otras conexiones periféricas que pueden estar directamente relacionadas con las conductas emocionales, ¿ya? El objetivo que tiene el circuito de Papez, tiene tres áreas o tres enfoques de trabajo. Por un lado tenemos la memoria de largo plazo, ¿cierto?, asociada a la respuesta emocional, sobre todo en periodos episódicos, ¿cierto? La respuesta emocional asociada directamente a la expresión de conciencia que tiene el ser humano y la interacción emocional cognitiva que conecta regiones corticales, ¿cierto?, relacionadas con el sistema de racionamiento y el pensamiento consciente, con estructuras subcorticales que están relacionadas con los sistemas emocionales. Entonces, el circuito de Papez lo que hace en el fondo es comunicar las grandes estructuras que habíamos visto anatómicamente, que son el fornix, los cuerpos mamilares, el tracto mamilotalámico, el núcleo talámico, ¿cierto?, el giro cingulado y la corteza entorrinal, o el giro hipocampal. Bien, entonces vamos a ir visualizando de forma muy generalizada los hitos anatómicos, macroscópicos, ¿cierto?, e imagenológicos de estos segmentos que permiten poder entender el mecanismo de funcionalidad límbica. Por una parte, y uno de los más relevantes y tal vez poco entendidos desde las ciencias imagenológicas, es el sistema olfativo, ¿cierto? El bulbo olfatorio es un nervio que es fundamental para la respuesta hipocampal de largo plazo. ¿Y por qué es tan importante el sistema olfativo límbico? Porque es una interconexión que de alguna otra forma mantiene la respuesta sensorial del olor con un sistema de recuerdo. Típico, el olor del café que nos recuerda, no sé, una cafetería determinada o un momento con alguna persona determinada, ¿cierto? No, de alguna otra forma, el olor, ¿cierto? Una respuesta sensorial que lo tienen muy desarrollado algunos mamíferos como los perritos, ¿cierto? Les permite recordar a largo plazo algunos recuerdos, ¿cierto?, que les ayuda a la prevalencia de la especie. Y estos recuerdos tienen un refuerzo importantísimo a nivel neuroquímico. Este sistema es el único sistema que no pasa por el sistema talámico, ¿ya? Y que está relacionado por sistemas emocionales, por sistemas de memoria y por sistemas de comportamiento repetitivo, ¿ya? El sistema olfativo tiene tres áreas importantes, ¿cierto? Tenemos los receptores olfativos que están en la base del seno etmoidal, ¿cierto?, con el tracto olfatorio. Es ahí donde nos mantiene el principal interés, porque esta área está directamente relacionada con las
comunicaciones que se van a hacer a nivel límbico. Recuerden que esta área pasa de largo, ¿cierto?, en el sistema talómico y se interconecta directamente con la región amigdalina, que esta regula la respuesta emocional asociada al olor. La región hipocampal, ¿cierto?, relaciona el olor con el sistema autobiográfico que nosotros tenemos dentro de la existencia, el razonamiento de la existencia consciente. La corteza entorrinal, ¿cierto?, la región hipocampal o el giro hipocampal, ¿cierto?, asocia este factor con la memoria de largo plazo. Este hito es muy importante porque el sistema olfativo regula directamente la respuesta sexual, la respuesta social y la respuesta nutricia. Los estudios de resonancia magnética nos van a permitir caracterizar, sobre todo los estudios volumétricos y isométricos, los hitos anatómicos que podemos encontrar directamente relacionados en la región etmoidal. Si se fijan acá, creo que es poquito lo que se puede ver, pero bueno, algo se ve, ¿cierto? Bueno, la región olfativa, ¿cierto? O el bulbo olfatorio lo podemos encontrar directamente en esta región, ¿cierto? Que están visualizando acá. Específicamente esos dos puntitos que nosotros podemos visualizar acá. En el caso de las potenciaciones T1, se fijan, es un poquito más complejo analizarlo mediante este método, no se caracterizan directamente como siglo que se logra ver a través del T2 volumétrico. Ya, si se fijan en esta imagen, que es un T2 turbo, ¿cierto? No logra caracterizar bien la región del bulbo olfatorio, dado es una imagen 2D, ¿cierto? Por lo tanto, tiene grosores de corte muy gruesos para el estudio del bulbo olfatorio. Sin embargo, en los estudios turboespinecos, específicamente en los T2, podemos encontrar los hallazgos imaginéticos de mayor relevancia que se encuentran en este segmento y que de alguna otra forma le permiten al operador seguir la ruta de comunicación olfativa. Ahora, esto está en íntima relación, como se visualiza en este esquema, ¿cierto?, con la región hipocampal. Y esta región hipocampal es la que pasa directamente al sistema límbico. Por lo tanto, nosotros imaginológicamente las vamos a encontrar, ¿cierto?, con este leve segmento que se encuentra alargado y al superior de la región etmoidal. De hecho, si se alcanza a ver un poquito con cierto detalle, ¿cierto?, parte de la región del bulbo olfativo que comunica con el tracto finalmente está relacionada con este hallazgo hipointenso. Bueno, el giro cingulado está dividido por varios segmentos, que es el anterior, medial y posterior, ¿cierto? Y estas conectan con regiones corticales y subcorticales. También tiene directas relaciones o conexiones asociadas con la amígdala, el hipotálamo, el tálamo, la corteza prefrontal. El giro cingulado está dividido de acuerdo a su funcionalidad y tenemos dos. Está el giro cingulado anterior, que está involucrado en las funciones ejecutivas y emocionales, y por otro lado tenemos el giro cingulado posterior, ¿cierto?, que está relacionado con los sistemas cognitivo y de conciencia interna. El sistema cingulado trabaja directamente con algunos factores que considero que son relevantes que los tengamos que estudiar. Por un lado, está directamente relacionado en el procesamiento emocional, como en el caso del dolor, con el caso del miedo y la empatía social. Por otro lado, tenemos relación directa con los sistemas de atención y toma decisiva en contextos lógicos directamente relacionados con la corteza prefrontal y que están en íntima relación con los mecanismos de aprendizaje evolutivo del ser humano. Además, el sistema cingulado está directamente relacionado con el sistema de memoria y la disposición espacial que nosotros entendemos como conciencia tridimensional y que juega un papel fundamental en la memoria autobiográfica, ¿cierto?, en la historia que nosotros nos contamos sobre el sí mismo, el pensamiento introspectivo y la orientación espacial y lo que conlleva a la memoria espacial. Y el cingulado creo que es importante entenderlo también desde el punto del dolor, o sea, dependiendo de sus cualidades anatómicas o de lesiones que pudiesen estar relacionadas íntimamente, puede estar modulando en cómo nosotros percibimos el dolor. Por lo tanto, el dolor logra ser un factor neuroquímico personalizado de acuerdo a las experiencias humanas que ha tenido el paciente. Dentro de las aplicaciones o por las cuales se estudia anatómicamente esta área es porque está directamente relacionado con algunos trastornos cognitivos, psicocognitivos, ¿cierto? Como en el caso de la depresión y algunos trastornos psiquiátricos, ¿cierto? Como en el caso de la esquizofrenia, ¿cierto? El TDAH, ¿cierto? El TOC, entre otras disfunciones
cognitivas y que las lesiones explícitamente en esta zona pueden generar alteraciones en la regulación emocional, como en el caso del juicio moral, ¿cierto? Y el control de algunas conductas que son más primitivas. Bien, el cingulado anatómicamente no es muy complejo de estudiar, ¿cierto? Está íntimamente relacionado con el segmento anterior del cuerpo calloso, de hecho lo encontramos directamente relacionado muy íntimamente relacionado con el surco interhemisférico, ¿cierto? Y que se puede caracterizar de mejor forma en las imágenes potenciadas de 2 turboespinecos más que en las T1 turboespíneco de inversión-recuperación. Anatómicamente nosotros vamos a caracterizar la región del cíngulo como un hallazgo que vamos a encontrar en la región superior del cuerpo calloso, tanto en las imágenes sagitales. El cíngulo está dividido como en la región anterior y la región posterior, ¿cierto? Como habíamos visto anteriormente, y que está íntimamente relacionado también con segmentos externos o los segmentos corticales y los segmentos subcorticales que están relacionados con el sistema diencefálico. ¿Ya? Estos se pueden estudiar muy bien a través de los estudios de tractografía que permite a través de los mapas de colores cualitativamente caracterizar la región donde se aloja el giro cingulado que se visualiza justo en estas imágenes. El hipocampo es una estructura fundamental, una segunda estructura fundamental del sistema límbico porque está relacionada con la memoria espacial, ¿cierto? Y con la memoria de largo plazo, ¿ya? Esta región relaciona íntimamente algunos hitos como los segmentos laterales ventriculares, ¿cierto? Y el fornix que está directamente relacionado con las funciones que tiene la región hipocampal, ¿ya? Y como bien conocen ustedes, este hallazgo imaginológico tiene forma de la colita del caballito de mar, dado que es una región larga y curva. Esta región hipocampal se divide en varios segmentos. Dentro de ellos tenemos el CA1, el CA2 o el CA3, que lo que significa es cornus ammonis, y además está relacionado con el giro dentado. Bien, la región hipocampal es un hito anatómico derivativo de la región temporal, ¿cierto? Del lóbulo temporal, y que está íntimamente relacionado con los trastornos epilépticos, ¿cierto? En los estudios específicamente de epilepsia para resonancia magnética. La región del uncus hipocampal cumple funciones vitales, ¿cierto? Que nos permiten relacionar la memoria de largo plazo y la respuesta espacial, ¿ya? Y estas, como tienen una respuesta de memoria a largo plazo, la adquisición de la memoria está en íntima relación con la regulación emocional. Por lo tanto, tiene una íntima relación a su vez con la región amitalina. En esta área, además, es una de las pocas áreas cerebrales que se produce neurogénesis, que existen células madres que permiten diferenciarse en neuronas para que migren, ¿cierto?, con el tiempo, porque a pesar de que el cerebro se desarrolla dentro de las primeras fases del estadio humano, es importante entender que estas células madres también quedan en regiones cerebrales específicas para poder mantener la actividad neuronal y poder prevalecer la evolución molecular cerebral. Las lesiones que se puedan generar directamente en la región hipocampal pueden estar relacionadas a procesos degenerativos como el Alzheimer, la epilepsia, que puede ser de forma primaria y secundaria, ¿cierto? Por presencia de tumores, por golpes con efectos latigazos, sobre todo en los niños que se da, que es típico que se caen de la bicicleta, se golpean en alguna en algún borde, ¿cierto? Y si bien es cierto, los hallazgos iniciales que habitualmente después de un trauma leve, ¿cierto? Muy rara vez moderado o en su defecto un trauma grave que pueda llevar a una posterior convulsión, o puede que no pase nada, ¿cierto? Lo hallazgo por escáner, que son la primera línea de estudio, ¿cierto? No van a arrojar hallazgos imaginológicos y de hecho en la resonancia tampoco pueden presentar, sin embargo, a los 2 o 3 meses se pueden presentar crisis epilépticas sean de ausencia o no, ¿cierto? Tónico-clónicas o de ausencia, y estas sí, de alguna otra forma, pueden caracterizar lesiones específicamente en el hipocampal por la rotura de microvasos que se encuentran en la región y que la cicatrización o las lesiones escleróticas que se producen en estas zonas pueden activar estatus convulsivos o primoconvulsiones
que el paciente no tendría incidencia de tener y tampoco tiene antecedentes familiares, sobre todo los pediátricos, ¿cierto? Y también en la región hipocampal está directamente relacionada a las funciones neuroquímicas asociadas a la depresión. Bien, entonces la región hipocampal, como se visualiza acá, se puede caracterizar en esta área en particular con las T1 de inversión, recuperación volumétrica y isométrica. ¿Por qué? Porque nos permite estudiar el eje largo de la conducta hipocampal, específicamente de la respuesta del UNCUS. Estas caracterizaciones imagenológicas se pueden caracterizar tanto en las imágenes coronales, perpendicular a la dirección del eje del lóbulo temporal, como en las imágenes axiales con dirección paralela al eje del lóbulo temporal. En este escenario, nosotros a través de las imágenes volumétricas también podemos encontrar una modulación de la información, ¿cierto? Y nos permite caracterizar estas regiones con una alta sensibilidad y especificidad morfológica, dada la interfase de contraste que nos presentan este tipo de imágenes. El objetivo siempre de los estudios de resonancia de protocolos de epilepsia permite estudiar morfológicamente la simetría del uncus hipocampal y las regiones asociadas directamente a posibles lesiones en esta área. El fornix es un haz específicamente de fibras nerviosas, o sea, tiene un fuerte componente de sustancia blanca, que tiene forma de arco, ¿cierto? Y que está situado por debajo del cuerpo calloso. Y que además está en íntima relación desde el segmento superior con el tálamo. Conecta el fornix, el hipotálamo el hipocampo con otras estructuras límbicas, especialmente los cuerpos mamilares del hipotálamo. Entonces, el fornix, las comunicaciones que tiene directamente están relacionadas con los cuerpos mamilares, con el septum pelúcido, con el núcleo anterior del tálamo y con el área septal y la corteza prefrontal media. El fornix, si nosotros visualizamos anatómicamente, sobre todo en las imágenes potenciadas en T1, nos permite caracterizar este arco que se encuentra íntimamente relacionado con la región hipocampal, ¿cierto? Desde el borde interno del lóbulo temporal. Está relacionada íntimamente con los sistemas de memoria de largo plazo a través del circuito de Pape, ¿cierto? Los procesamientos emocionales y motivacionales que están directamente relacionados con el sistema amigdalino, vincula su activación con los sistemas motivacionales y estados de ánimo específicamente, y que estos a su vez generan la integración límbica cognitiva participando en los sistemas de aprendizaje del ser humano. Si nosotros hacemos reconstrucciones tridimensionales oblicuas, nosotros logramos poder caracterizar el eje largo de comunicación que existe entre el fornix y el sistema hipocampal asociado al lóbulo temporal. Tanto en las imágenes coronales como en las imágenes axiales los podemos caracterizar como hallazgos levemente diferenciados de la región talámica, ¿cierto? Como se visualizan en estas imágenes, ¿cierto? Que permiten caracterizar el eje corto del fornix, y que si uno hace un estudio de eje largo, ¿cierto? Podemos caracterizar la íntima relación que existe el fornix de forma interna con los ventrículos laterales, y desde los ejes sagitales de las imágenes volumétricas de T1 de inversión-recuperación podemos caracterizar el arco anterior del fornix, que está íntimamente relacionado con los cuerpos mamilares. Desde el eje posterior, ¿cierto? Se relaciona íntimamente con los ventrículos laterales y que acompañan en la circunvolución que forma en conjunto con el giro cingulado y el cuerpo calloso. El fornix desde el eje temporal, que se va de región inferior, ¿cierto? Está directamente relacionado con el uncus hipocampal. Y esta estructura la podemos caracterizar tanto en las imágenes potenciadas en T1 como en las imágenes potenciadas en T2. Es por eso que es relevante que estas estructuras las podemos caracterizar con ambas imágenes volumétricas isométricas. El fornix, en íntima relación con el hipocampo, está comunicado interhemisféricamente con la comisura anterior. La comisura anterior comunica los lóbulos temporales, ¿cierto? Y que están íntimamente relacionados con el fascículo longitudinal inferior. Y cómo lo caracterizamos esta comunicación, sobre todo en las regiones temporales hipocampales, a través de la comisura anterior que se visualiza tanto en las imágenes potenciadas en T1 como en las imágenes potenciadas en T2. La vénula. La vénula es un complejo neuronal, ¿cierto? Que se encuentra mirándolo desde el eje sagital anterior a la glándula pineal, ¿ya? Y esta está íntimamente relacionada con los procesos de recompensa y aversión.
así como también los sistemas de aprendizaje y detección de puntos ciegos o sistemas de errores. La vénula se encuentra en el epitálamo, que es una región del diencéfalo dorsal y que regula algunos conceptos fundamentales como la regulación emocional, ¿cierto? Los factores motivacionales, los aprendizajes y puntos ciegos asociados a los sistemas de recompensa, ¿cierto? Y los síntomas de depresión y otros trastornos neuroquímicos que están íntimamente relacionados con conductas psicocognitivas escapularizadas. La vénula la podemos caracterizar tanto en imágenes axiales, ¿cierto? Como las que visualizamos acá, con las imágenes sagitales que nosotros podemos caracterizar en los estudios volumétricos potenciados en T1 de inversión-recuperación. Esta habitualmente se encuentra muy cerca de la glándula pineal, que se encuentra en esta región. El hipotálamo es un segmento anatómico muy importante porque está íntimamente relacionado con el sistema neuroendocrino y autónomo del cuerpo humano, regulando funciones que son fundamentales para la supervivencia de la especie. Esta está ubicada directamente debajo de la región talámica, ¿cierto? Y está en íntima relación con el sistema mesencefálico, ¿ya? Y esta es un sistema de comunicación entre el sistema talámico y el sistema hipofisiario. El hipotálamo tiene tres grandes partes, que por una tenemos la región preóptica y supraóptica, la región tuberal y la región mamiliar como anterior, media y posterior respectivamente. El hipotálamo tiene funciones endocrinas fundamentales como la regulación de algunas hormonas hipotalámicas, específicamente de la región adenohipofisiaria. Además, regula algunas funciones endocrinas autónomas como el ritmo cardíaco, la presión arterial, proceso digestivo y temperatura corporal. Además, coordina respuestas simpáticas y parasimpáticas. Mantiene a su vez los sistemas de homeostasis, ¿cierto? Regulando el equilibrio hídrico, apetito y saciedad, temperatura corporal y marca los ciclos del reloj biológico asociados a los niveles de melatonina y además regula los sistemas instintivos asociados a los sistemas instintivos emocionales, junto con las regulaciones del sueño y vigilia del ser humano. Bien, anatómicamente esta región está asociada a un porcentaje de núcleos que están regulando los sistemas endocrinos y autónomos del ser humano y que están en íntima relación a través de la hipófisis y la región talámica, que permiten regular los sistemas vegetativos y las respuestas psicocognitivas del ser humano, ¿ya? Estas imagenológicamente las podemos caracterizar en imágenes potenciadas en T1 como esta región que baja directamente por el tallo hipofisiario y que están en íntima relación con el sistema talámico como lo visualizamos en esta imagen, ¿ya? Si nosotros caracterizamos en otros hitos anatómicos, vamos a caracterizar las imágenes coronales, ¿cierto? Con las regiones talámicas, hipotalámicas que se visualizan en estas regiones y que están en íntima relación con el sistema hipofisiario. De hecho, se alcanza a ver un poquito el hipotálamo, se alcanza a ver un poquito la hipófisis, dentro de lo que se puede el tallo hipofisiario, ¿cierto? En las imágenes potenciadas, en las imágenes potenciadas ante 2 podemos ver una relación con una mejoría en la interfase de contraste de esta región asociada a los múltiples núcleos que van a regular el sistema endocrino y la homeostasis del cuerpo. Ya, ¿por qué es importante entender la anatomía y la organización funcional, cognitiva y emocional que tiene esta área? Porque muchas veces podemos presentarnos con pacientes que tienen respuestas patológicas, ¿cierto? Agudas o crónicas y que pueden generar patrones erráticos en el comportamiento asociados a estos síndromes como accidentes cerebrovasculares, vasculopatías, enfermedades minimizantes o presencia de tumores que generan infiltración de los tractos asociados al sistema límbico o desplazamiento y compresión de estas estructuras que pueden conllevar a que el paciente cambie su conducta emocional y su respuesta psicosocial. Hay algunas causas que las vamos a ver más adelante ya en las cápsulas de patologías específicamente, en donde vamos a ver que existen relaciones de algunos cuadros secundarios que pueden estar relacionados con el sistema límbico como causa metastásica, ¿cierto? Algunas lesiones directamente relacionadas con las regulaciones endocrinas, como los tumores ováricos, ¿cierto? U otras lesiones que pueden comprometer las regiones hipocampales, ¿cierto? O talámicas, que son áreas
directamente relacionadas con las respuestas emocionales, como habíamos visto anteriormente. También podemos caracterizar a través de estudios de perfusión, ¿cierto? Con las secuencias ACL, más los estudios de resonancia funcional, la respuesta metabólica local asociada a algunos trastornos patológicos como los cuadros de Alzheimer y también algunas otras complicaciones como atrofias, ¿cierto? Corticales o pérdida de materia parenquimatosa blanca, ¿cierto? Que pueden generar conductas anómalas al paciente, ¿cierto? Como hipersexualidad y otras inhibiciones cognitivas que no son propias de la edad del paciente. Entonces, a modo de conclusión, chiquillos, el sistema límbico es maravilloso poder estudiarlo porque así logramos entender cuál es su participación activa en el proceso evolutivo, ¿cierto?, de prevalencia de la supervivencia humana y que están íntimamente relacionados con algunos sistemas de aprendizaje que en lo personal yo me estoy focalizando para los estudios de neuroeducación, ¿cierto? Y que estas llevan justificaciones fisiológicas asociadas a los sistemas de aprendizaje, de recompensa y de comportamiento repetitivo que permiten que a través de los estudios morfológicos anatómicos, con estas imágenes fundamentales asociadas a resonancia magnética y otras técnicas, permitan estudiar qué tanto es la variable morfológica asociada a las respuestas cognitivas y psicosociales del paciente y que estas diferencias sutiles o esta fragilidad molecular de la estructura local pueden cambiar completamente el paradigma emocional del paciente. Espero que esta cápsula haya sido de su interés y provecho y espero volver a verlos en la siguiente cápsula. Hasta luego, chicos.